Bueno, estaba inclusive grabando, ¿no? Estaba grabando aquí un video, pues se me cortó, ¿no? Se me cortó el video, se me pausó la grabación, pero voy a seguir intentando, no pasa nada, ¿no? Me vuelvo a reiniciar las veces que sea necesario. Y decía yo que ahorita estamos viendo el tema de la Gaia, ¿no? Así le llamo yo a la naturaleza, la Gaia. Está ahorita en el cinturón de fuego, por ahí en el fondo se ven en la televisión las imágenes de los terremotos en Venezuela. No nada más fue en Venezuela, nos están hablando nada más de Venezuela, algunos de Japón y Venezuela, pero fue en California, fue en Venezuela, fue en muchas partes que involucran todos estos países que están alrededor del cinturón de fuego, no nada más son un país o dos. O sea, no nos están diciendo toda la realidad. Yo en noviembre del año pasado, el 29 de noviembre del 2026, yo emití una alerta, ¿no? En mi canal de YouTube, aquí la tengo, ¿no? Esta alerta que inclusive me la censura, ¿no? Esta alerta, si me meto yo a mi canal, ¿no? Pues se ve que está censurado, ¿no? Vemos ahí que está como que el simbolito de alarma, de que está parcialmente bloqueado, ¿no? Entonces, creo que puede ser un poco por la música, ¿no? Porque tenía música muy fuerte. Pero sí, esto yo ya lo había comentado en aquel entonces, ya había dicho yo que iba a ser un problema, que este año iban a haber muchas cosas. Bueno, a partir de noviembre 29 del año pasado, hasta finales casi de este año, y probablemente hasta el 2027. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que están sucediendo detrás de bambalinas, que obviamente no son muy comentadas, ¿no? Aquí en este video del 29 de noviembre del 2025 yo ya hablaba de pues todo lo que estamos viviendo ahorita, inclusive en México, ¿no? Con esto del registro de telefonía móvil. Nacional del gobierno, o sea, cada vez más se nos están acortando los espacios de libertad, ¿no? Porque lo que quieren es controlarnos. Y yo lo he dicho aquí, ¿no? Estos sujetos no van a triunfar, porque el sol ya está muy activo, ¿no? Pero la misma naturaleza está en contra de este tipo de sistemas opresores, ¿no? Es antinatural. Y yo no tengo la más mínima duda de que probablemente el sol en 8 minutos acabe con toda esta locura digital y nos lleve a la edad de piedra para volver a recobrar la cordura, ¿no? La cordura de la vida real. Entonces, probablemente así. Bueno, pues yo inclusive ahí decía, ¿no? Porque esto ya estaba sucediendo desde el año pasado. Ya había gente que se dedica al estudio de los volcanes, al estudio de la sismología, y ya estaban observando que había números raros, o sea, había anomalías. Había ya mucho movimiento anómalo. El año pasado tuvimos una explosión de un volcán que no había explotado en 13,000 años, ¿no? Allá en el Pacífico. Tuvimos mucho movimiento volcánico en Hawái y en varias partes del mundo, ¿no? En este mismo cinturón. Hubo muchos volcanes activos casi de manera simultánea. Lo más relevante fue la explosión de eh, este volcán que tenía 13,000 años sin explotar, ¿no? Y hizo erupción. Ahorita no me acuerdo del nombre, pero pues esto pasó, me parece que fue el año pasado, a principios de año. Entonces yo comentaba esto, ¿no? Que inclusive yo decía que el Sol, ¿no? El Sol, que es el astro rey, le llamábamos, eh, pues este astro, ¿no? Este estrella, ¿no? Obviamente que influye en la Tierra, ¿no? O influye bueno, no está comprobado completamente científicamente, pero hay quienes dicen que el Sol influye en terremotos, influye en la electricidad, influye en muchas cosas, ¿no? En los astros, en la gravedad, en el movimiento de los astros, en la rotación de la Tierra, ¿no? En el campo magnético de la Tierra. Entonces yo decía, ¿no? Que decía que yo pensaba que el Sol es capaz de intervenir en la humanidad, ¿no? Si es que perdemos el piso con el tema de la tecnología, ¿no? Que es lo que a veces nos pone en detalles, en problemas, ¿no? Y no faltan quienes quieran meter a la tecnología como un tecnofascismo, ¿no? Hay una frase muy famosa que es tecnofascismo. Entonces, eh, pues sí, el Sol, obviamente que este astro lanza llamaradas solares, se llaman, ¿no? Una llamarada solar que han sucedido en el pasado. Lo que pasa es que antes, yo decía en el video, no teníamos tecnología, no había electricidad, no había tendidos eléctricos, no había celulares, no había nada de esto, ¿no? Entonces en el pasado pues estaban estas llamaradas solares, pegaban en la Tierra, pero no lo notábamos tanto porque no teníamos tanta tecnología, tanta dependencia eléctrica, ¿no? Era menor, ¿no? A comparación del presente. Entonces, pues una llamada solar del tipo X, ¿no? De las que ya hemos visto en el mundo, han sucedido ya varias del tipo X, una de cierto nivel, porque hay niveles del 1 al 10, pues una llamada X de un 8 para arriba, pues sí puede destruir, ¿no? Puede quemar.
¿no? Lo que es lo eléctrico, cualquier componente eléctrico lo quema, ¿no? Lo funde, lo destruye, queda inservible, ¿no? Entonces, yo en ese video en noviembre decía, bueno, si las cosas siguen en esa tendencia, ¿no? De querer meter el tecnofascismo, de querer a lo mejor hacer una especie de prisión digital, pues el sol va a arreglar las cosas, ¿no? Porque vivimos en una simbiosis, ¿no? Y decía que es hasta antinatural, ¿no? Bueno, si nos metemos al cristianismo, pues por supuesto nos damos cuenta de que ahí nos enseña que Dios nos dio pues la libertad, ¿no? La libertad de decidir, de actuar, ¿no? De hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues sí, si nos metemos inclusive a la Biblia, pues bueno, también vemos que es antinatural, antibíblico, ¿no? Porque obviamente que pues en ese sentido, pues estamos hablando de libre albedrío. Algunos lo llaman libre albedrío, otros lo llaman albedrío, otros lo llaman libertad. Es un don divino, ¿no? Dentro del mundo bíblico. Y por supuesto que es parte de todo este proceso que tiene el Dios de la Biblia, ¿no? Para el desarrollo de las cosas en este planeta. Bueno, dentro del mundo bíblico también entra en contradicción, ¿no? Tener una prisión digital, ¿no? Lo que a veces algunos quieren hacer, y en términos generales es antinatural, porque obviamente la naturaleza nos da esa capacidad de movernos, desplazarnos y actuar con libertad, ¿no? Entonces, fuera de la Biblia inclusive, yo lo decía que es antinatural, ¿no? Y obviamente que vivimos en una simbiosis, ¿no? Es decir, el humano necesita de las plantas, el humano necesita de los animales, el humano necesita de los insectos, ¿no? El humano necesita de todo esto para ecosistema, para sobrevivir. Y somos parte de, no estamos encima del ecosistema, ¿no? O sea, es decir, el mismo universo, voy a decir algo muy interesante, el mismo universo nos puede empezar a ver a la humanidad como una enfermedad, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la naturaleza con una enfermedad? Nuestros glóbulos blancos, pues empiezan a actuar en defensa, ¿no? Del problema, ¿no? Células cancerosas y demás. Entonces yo tengo una teoría personal mía, personal, o sea, muy personal, una teoría de que el universo es lo mismo, ¿no? Cuando algo empieza a actuar de manera antinatural, pues el mismo universo lo empieza a tratar como como los glóbulos blancos, ¿no? Es como un problema, ¿no? Hay que ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Y entonces ahí ya entran el sol, la naturaleza. Hace unos años inclusive decían que los animales estaban atacando barcos humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Por eso es una teoría muy personal, no digo que esto sea así, obviamente, o sea, puede ser que esté equivocado, pero a veces yo lo percibo de esta manera, ¿no? Por cómo a veces vemos que el sistema, ¿no? Reacciona, ¿no? Y ahorita, pues, por ejemplo, en temas de ecosistema, estamos sin ser conscientes que dicen que las abejas, pues, están en peligro de población, están en cierto riesgo, y a veces dicen que nos olvidamos pues que precisamente las abejas son parte esencial del ecosistema, ¿no? Son parte importantísima del ecosistema y que sin abejas pues podremos estar en serios problemas, ¿no? Podremos estar en serios problemas eh, pues de existencia, ¿no? Porque son parte del ecosistema, son parte de una simbiosis, ¿no? O sea, ellos tienen una función importante en el equilibrio del ecosistema, ¿no? De la naturaleza. Entonces, hay quienes están diciendo que ya ellos tienen ciertos riesgos, las abejas, y que no nos damos cuenta de la importancia que tienen en nuestro equilibrio, ¿no? En el equilibrio del sistema en el que vivimos, ¿no? Que son las plantas, los animales, todo esto, ¿no? La flora, la fauna, el ciclo del agua, todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy interesante. Esto del cinturón de fuego yo lo venía viendo desde el año pasado. No lo han dicho públicamente, pero mucha gente que se dedica a estudiar científicamente volcanes, terremotos, el sol, han empezado a detectar actividad inusual. De hecho, tenían proyectada cierta actividad que está siendo diferente a lo que pensaban. O sea, ellos pensaban que el sol iba a estar más tranquilo y el sol no ha estado nada tranquilo, ¿no? Está alterado el sol. Hay algo que tiene al sol actuando raro, ¿no? Como si estuviera enojado. Eso es lo que me da mi percepción, ¿no? Yo percibo como que el sol estuviera enojado, ¿no? Eso es como que mi sexto sentido como que me dice que el sol está enojado, como si la naturaleza estuviera enojada con el humano, ¿no? O sea, es como que mi percepción, lo que mi vientre me dice, ¿no? Lo que mi sexto sentido me dice es como que esa percepción, ¿no? Como que está molesto. Hay algo que tiene al equilibrio disruptido, ¿no? Como que algo que no está bien. Y esto de los terremotos, bueno, yo lo dije, ¿no? Pues puede ser que esto vaya a continuar hasta el próximo año y ya estamos viendo que efectivamente tomó algo de tiempo, pero estamos en menos de un año de la ocasión anterior, entonces no es mucho tiempo, ¿no?
Estamos hablando en menos de 6 meses, ya tuvimos 2 eventos relevantes, una explosión de un volcán que jamás había explotado en 13.000 años, no tenía actividad, y luego tenemos estos terremotos simultáneos. Se dice que fueron simultáneos, o sea, al mismo tiempo, o sea, todo tembló al mismo tiempo. Eso no lo están diciendo las noticias, pero hay datos que dicen que, bueno, gente que sí se mete todo esto del análisis, que son científicos que analizan todo esto, pues algunos están publicando que fue simultáneo, o sea, al mismo tiempo, todo tembló al mismo tiempo, absolutamente todo. Y no sé si en la historia de la humanidad hubiéramos visto que esto sucede simultáneo, dicen que fue casi al mismo tiempo, ¿no? Se habla nada más de Japón y de Venezuela, pero hay muchos lugares donde hubo sismos de diferentes niveles prácticamente de manera simultánea en un evento, creo yo, que nunca habíamos visto. Entonces, no sé, está extraño, ¿no? Sí está extraño, algo está sucediendo. Esta alerta que yo di el año pasado sigue dándonos mucho de qué hablar, ¿no? Yo decía que todo este año iban a haber cosas que probablemente no habíamos visto antes. Y efectivamente estamos viendo cosas que no habíamos visto. O sea, eventos como que, pues que no habíamos realmente encontrado recientemente, ¿no? Volcanes de 13.000 años, sismos simultáneos, o sea, mucha actividad inusual, a lo mejor un poco, o más inusual de lo que normalmente pensábamos, ¿no? Porque sí, en realidad es eso, ¿no? Que los científicos tenían una proyección de decir, bueno, el Sol va a estar relativamente tranquilo, vamos a tener más o menos estas condiciones, y no se están dando esas proyecciones, ¿no? Está saliéndose de esta situación. Entonces llama un poco la atención, ¿no? Obviamente no van a generar alarmismo, ¿no? No se trata tampoco de ser alarmista, pero sí, hay manifestaciones de la naturaleza un poco inusuales que no habíamos visto antes, en un periodo de tiempo medio corto. Eh, y no sé, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a ver qué sucede con todo esto. Esperemos, si la situación continúa, probablemente veamos algo similar antes de que acabe el año. Y entonces esta situación puede estar marcándonos un cambio en la dinámica pues de lo que estamos viendo en la naturaleza, como si tuviera ciertos ajustes, ¿no? De algún tipo que no entendemos, ¿no? O sea, porque no entendemos muy bien. Pero bueno, no soy especialista, es un punto de vista nada más, es una opinión al respecto, pero sí hubo información el año pasado de gente, pues de fuentes importantes en ese noviembre del 2025, que decían que tuviéramos cuidado, que iban a haber cosas. Algunos llegaron a decir de estas fuentes, decían, bueno, pues prepárense para vivir así como antes, o sea, aprendan a crear una fogata, aprendan a hacer leña, aprendan a hacer un refugio en el bosque, aprendan a vivir en el bosque, aprendan a pescar. Algunos estaban diciendo esto, ¿no? Aprendan, vuelvan a las raíces, ¿no? Aprendan a pescar, a crear un refugio en el bosque, a crear leña, aprendan a cómo hacer cacería, aprendan a lo básico, ¿no? Aprendan a comer en el bosque, ¿no? ¿Qué alimentos puedes comer? ¿Qué alimentos no puedes comer? Algunos inclusive recomendaban manuales de supervivencia, ¿no? Decía, lean manuales de supervivencia, aprendan todo lo que puedan, aprendan a cómo usar una brújula sin tener una brújula tradicional, o sea, cómo usar el reloj como brújula, cómo utilizar el sol como brújula, aprendan cosas así, porque, bueno, no querían decir mucho, pero decían, no es mal tiempo para comenzar a aprender a todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso sí me dejó muy pensando mucho. Yo de hecho estuve a punto de comprar un manual, nada más que estaba muy caro, lo tengo en PDF, un manual de supervivencia donde te enseñan a hacer, pues a hacer una fogata, prender una fogata con piedras, a usar el sol como brújula, a leer mapas, a ubicarte en la distancia, ¿no? Dónde está el norte, dónde está el este, dónde está con el puras sombras de tu cuerpo, de los árboles. Y te enseñan muchas cosas de supervivencia, ¿no? Cómo detectar plantas comestibles de las no comestibles, detalles de cacería y demás, ¿no? Por ahí lo tengo en PDF, está muy bueno, es un manual que inclusive se les enseña a los militares norteamericanos, ¿no? Es parte de la capacitación de los marinos de Norteamérica, porque pues ellos pueden quedar en una situación de combate pues solos, ¿no? En medio del bosque, en territorio enemigo, entonces ellos les enseñan cómo sobrevivir, cómo tratarse heridas. Y tengo ese libro que está muy bueno, entonces, pues bueno, ese consejo no sé si esté tan descabellado hoy en día, pero efectivamente lo dieron el año pasado a alguna gente que tiene buenas fuentes de información, que decían, pues cuidado, este año se vienen cosas, aprendan esas cosas, nunca está de más, siempre aprendan lo más que puedan. Los que fueron
a los Boy Scouts, ¿no? Que antes estaba de moda, los que fueron Boy Scouts que les enseñan cosas así, repasen todo lo que aprendieron. Y bueno, ahí quedó esa alerta que tampoco yo dije demasiado. Estas cosas no las dije yo en aquel video del 2025, pero que pues cierta actividad inusual, pues dice, bueno, nunca está de más, ¿no? Nunca está de más tener siempre ese tipo de información por cualquier cosa, ¿no? Aprender a vivir, a estar preparado, ¿no? Dice por ahí un ser supremo, dice, si estáis preparados no temeréis, ¿no? Si estáis preparados no temeréis. Entonces, y sí, porque a veces tú ves a la gente, ¿no? Que está ahí como que en crisis nerviosa porque el desempleo y todo esto, y entonces te das cuenta que cuando no estás preparado tienes miedo, ¿no? Pero cuando estás preparado, puedes estar en una situación complicada, pero no tienes miedo, ¿no? Sabes qué hacer, a dónde ir, cómo lograrlo y cómo trabajar algo, ¿no? Entonces, pues sí, estás en una situación apremiante, pero no tienes miedo, ¿no? No actúas así como de, híjole, es que ya valió y el estrés, o sea, te aprendes a manejar las situaciones. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que dice estos seres supremos, creo que está bien en la Biblia, ¿no? Que dice, si estáis preparados, no temeréis, ¿no? Entonces, hay que tener eso siempre en mente. Y otra cosa que nada más quiero mencionar aquí en este video, hablando de colación, también Israel ya está avanzando mucho, ¿eh? Mucha gente no está observando Israel, bueno, lo están criticando por lo de Gaza, pero muchos no se están dando cuenta que estos cuates prácticamente están en camino a conquistar a América Latina, ¿eh? Están por conquistar América Latina y la gente estamos dormidos en América Latina, ¿no? Pues el otro día vi por aquí una publicación, pues no sé si la tengo guardada, la tengo creo que por aquí, en donde efectivamente tiene la influencia de Israel en América, ¿no? Aquí tenemos ya la influencia de Israel en América y la gente no está prestando atención, ¿eh? Todo lo que está de azul es aliados israelíes, el rojo es Brasil, ¿no? O sea, todo lo que está de azul ahí en el continente americano, eh, pues son títeres o aliados de Israel y Estados Unidos, y solo lo de rojo es lo que no está completamente aliado a Israel y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, hay una influencia muy grande en América Latina, ¿no? Y aquí en México, bueno, yo no digo que sea mala la presidenta, ¿no? Pero muchas veces la vinculan, ¿no? A la presidenta la vinculan con familiares israelíes. Entonces, pues bueno, creo yo que coincidencia o no, no lo sé, pero son temas que no podemos perder de vista, ¿no? Y este tema del registro de telefonía móvil, todo este tipo de detalles, a mí me huele a, pues, agendas israelíes, ¿no? Porque ellos crearon Pegasus, ellos utilizaron inteligencia artificial y temas similares con Palestina para hacer lo que hicieron. Ellos son parte de Palantir, ¿eh? Alex Karp tiene raíces con Israel. Alex Karp es uno de los creadores de Palantir. Y no hay que olvidar que en Palantir lo están utilizando, precisamente con los dispositivos móviles y todo esto, lo están utilizando para que Palantir, cuando detecta las señales de geolocalización de los teléfonos de posibles migrantes, porque utilizan inteligencia artificial para analizar los datos del teléfono, y cuando la inteligencia artificial detecta que hay altas probabilidades de que sea un inmigrante ilegal, le manda automáticamente la información al ICE. Y entonces el ICE, pues, notificado, y entonces llegan al trabajo, y llegan a sus rutas donde se traslada su trabajo a su casa, donde el GPS detecta que se mueve, ¿no? Llegan a su domicilio, llegan con sus amigos, lo ubican en tiempo hasta real. ¿Dónde está? ¿No? O sea, en tiempo real lo pueden ubicar. Entonces, Palantir está haciendo esto en Estados Unidos ya también. O sea, lo mismo que hicieron en Palestina, ahora lo están haciendo en Estados Unidos con los inmigrantes ilegales. No podemos dormirnos en nuestros laureles. Creo que eso tenemos que no perderlo de vista. Y creo que en parte por eso México resiste el registro de telefonía móvil, porque creo yo que hay elementos para apuntar a Israel detrás de todas estas padrones, ¿no? Ya lo decía Aristegui con el de Peña Nieto, que lo declara inconstitucionalmente la Suprema Corte. Y aquí el problema es que esa agenda la apoyó Andrés Manuel López Obrador también. Ese es el problema. Por eso le he dicho, no es de izquierda ni de derecha. O sea, el PAN, que fue Calderón, metió el Renault con García Luna, un criminal, pero también Andrés Manuel López Obrador metió el PAN-out. Y también la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el registro de telefonía móvil, ¿no? Porque lo autorizaron en esta legislatura. Eso es lo que no tenemos que perder de vista en México. Este tema es más allá de izquierdas y derechas. O sea, porque a lo mejor hay gente ahí de la izquierda criticando ahí a los que no quieren el registro y bla, 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 bla. No es un tema de izquierda y derecha en México. Esto ya se está quedando más claro. No es un tema de izquierdas y derechas. Es un tema de conquista del mundo.
Es un tema de que hay grupos y que quieren conquistar el mundo, quieren esclavizar al mundo, ¿no? Los islámicos lo han dicho en televisión local, pero no lo ponen aquí sin traducción. Es difícil encontrar traducciones porque si no sabes ese idioma, yo no lo conozco, el persa o el idioma ese, pero hay quienes traducen un poquito y tú puedes medio traducirlo también con subtítulos y te pones a investigar qué es lo que dicen los subtítulos. O sea, tú también puedes traducirlo por tu propia cuenta cuando le pones el subtitulado automático de YouTube y tú te pones ahí a traducirlo por tu cuenta, copias y pegas en algún traductor. Te das cuenta que algunos islámicos en televisión islámica de Irán hablan de conquistar el mundo. Hablan de destruir a Israel y de conquistar el mundo. Que ellos tienen que conquistar el mundo para que también su Mesías o la cosa esa, o lo que ellos están esperando, no sé, un hombre de justicia, no sé, ellos también están esperando como una especie de Mesías, una cosa así, y puedan lograr esas cosas, ¿no? Bueno, Israel también tiene su versión, ¿no? De la segunda venida, la venida del Mesías, porque no aceptan a Jesús, ¿no? Y ya vimos ahí el mapa pues de Israel en América Latina, donde lamentablemente América Latina pues es a veces un territorio donde experimentan demasiado, ¿no? Experimentan demasiado, ahí se ve el mapa, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que eso está muy interesante ese tema, es un punto de vista personal, obviamente, pero sí salió el presidente de Colombia electo a decir que iban a restablecer inmediatamente relaciones con Israel, ¿no? Milei también está dándole muchos de entrada a los israelíes, ¿no? Y entonces estamos viendo una tendencia ya, patrones, ¿no? Tendencias, ¿no? Pero bueno, no lo sé, ahorita Serien acaba de temblar en partes del mundo, entonces no lo sé, no quiero decir más, pero son tiempos relevantes, ¿no? Son tiempos muy relevantes. Hay quienes dicen, fíjense, hay quienes dicen cosas que, bueno, a mí me suenan exageradas, pero no sé. Hay quienes dicen que estamos peleando por los próximos 1000 años de la humanidad, ¿no? El próximo siglo o los próximos 1000 años, una cosa así, ¿no? Bueno, a mí se me hace un poco exagerado, pero hay quienes afirman dicen ese tipo de afirmaciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pues no lo sé, cada quien sacará su conclusión, ahí están algunos datos que yo veo, ¿no? Está esto del cinturón de fuego, ahí en el fondo están las imágenes en TV Azteca donde están hablando del terremoto con imágenes del terremoto, ¿no? De esto que está sucediendo y que están minimizando como siempre los medios, ¿no? Siempre lo van a minimizar, no van a hacer la vista gorda, no van a decir mucho, no van a aparecer en redes sociales, no van a dejar que en redes sociales salga mucha información, porque sí tembló en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares, no nada más en California, Venezuela y Japón. Fueron muchos lugares, pero obviamente no creo que lo den a conocer porque no quieren tampoco generar pánico. Pero algo está pasando ya con estas tendencias desde el 2024, que muy caluroso, el sol estaba muy fuerte, muy intenso, hubo muchas llamadas solares, ha habido muchas tormentas solares muy consecutivas, el sol está como que algo está pasando con el sol, y habrá que esperar a ver si es que nos dejan saber algo o nos dejan en la oscuridad, ¿no? Porque pues todos hemos visto películas, ¿no? Donde van a pasar cosas feas y no le dicen a la gente, ¿no? En las mismas películas nos ponen esto, ¿no? De que si va a pasar algo complicado, no le dicen a la gente, no lo dejan así como de que hasta casi de último minuto, ¿no? Para no generar alarma innecesaria. No digo que vaya a suceder, ¿no? Pero sí está sucediendo algo atípico con el sol, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no? Que esta situación se regularice. Esperemos que la locura del tecnofascismo también no suceda tanto como lo pintan algunos, ¿no? Y esperemos, ¿no? Que la cordura siempre pueda prevalecer y esperemos que no sea el sol quien tenga que venir con una llamarada, pues destruir todos estos equipos electrónicos para podernos volver a meter en cintura, ¿no? O sea, es decir, pues que nos diga el sol, ¿sabes qué? No va por ahí, ¿no? Con todo ese tema, entonces pues llegue una llamada solar y entonces pues nos limite, ¿no? Por un tiempo, nos destruya la tecnología, nos limite nuevamente eso para... Obviamente se puede recuperar la humanidad, ¿no? Puede volver a reconstruir las infraestructuras y todo, pero va a tomar tiempo, ¿no? Unos años. Entonces quizá esos años pues permitan a lo mejor que la situación volvamos a regresar en cordura, ¿no? Pero bueno, es un punto de vista nada más, no quiero ser alarmista, no quiero estar diciendo que saca al mundo, no, nada de esto, ¿no? Nada que ver, simplemente digo que hay cosas que están sucediendo que no nos están diciendo completamente. El sol está reaccionando de manera sospechosa, curiosa, atípica, como medio extraña. Hay quienes hablan, durante mucho tiempo han hablado
que hay cierta conexión entre los sismos y el sol, la actividad solar y el sismo, ¿no? Los terremotos. Entonces, no lo sé, puede ser, no está completamente científicamente comprobado, pero sí hay elementos que apuntan a la posibilidad de un vínculo. Hay youtubers que inclusive se rodean de científicos y hablan de estos temas y a veces, pues sí, coincide, ¿no? A veces hacen alertas sísmicas, inclusive algunos youtubers, y han acertado en muchas ocasiones, ¿no? O sea, no han estado tan equivocados en sus estimaciones, porque ellos se basan con el Sol y la Tierra, entonces, inclusive gente que no está tan metida en la ciencia, pues a veces le atinan, ¿no? Le atinan esas cosas utilizando como referencia al Sol, ¿no? Ese sí está muy interesante. Y bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Si en algún momento esto se confirma científicamente que hay una relación entre el Sol y los sismos en la Tierra, y si el Sol está relacionado, pues algo está pasando con el Sol, y el Sol también nos puede mandar a la edad de piedra, es decir, una llamarada muy grande destruiría todo lo electrónico en la Tierra y nos mandaría pues a la edad de piedra, ¿no? Un retroceso muy amplio. Por eso no es buena idea tampoco depender demasiado de la tecnología, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no es bueno depender demasiado de la tecnología porque en cualquier momento el Sol nos da una desconocida y entonces es problema, porque entonces ya ningún sistema va a funcionar muy bien, ¿no? Ya no vamos a saber cómo hacer las cosas analógicamente, y entonces eso se puede generar un problema, ¿no? Va a ser un problema. Pero bueno, ahí está la situación, ahí está el comentario, ahí está este video que quería grabar hoy. Estamos pues aquí tengo la fecha, ¿no? Estamos a 25, ¿no? De junio del 2026, es jueves, 10:30 de la mañana, y tenemos la hora, 10:31 de la mañana. Entonces, bueno, aquí tenemos de que esto sigue funcionando bien, sigue operando el sistema telefónico, sigue funcionando de manera normal. Tenemos aquí el asterisco 264, que es el de esta compañía, y vemos que funciona. Por disposición oficial. Vemos que está funcionando todavía la telefonía móvil de manera normal, ¿no? Entonces, pues, obviamente esto está por tener un ajuste en julio. Vamos a ver qué sucede con esto, pero sí, se está acercando a esto, ¿no? Y la corrupción sigue dando de lo mismo, ¿no? Lamentablemente la corrupción es muy, muy alta en México, y lamentablemente gran parte de toda esta corrupción sigue involucrando pues políticos, inmobiliarios, empresarios, ¿no? Partidos políticos siguen estando metidos en todas esas entrañas de corrupción. Lo he dicho hasta el cansancio. México, vean lo que acaba de salir con Gers Manero, ¿no? Casas, propiedades, mansiones, pues es que obviamente que el sector inmobiliario también está metido en todas las tranzas en este país, ¿no? Con la política, el gobierno, el sector inmobiliario, se hacen todas estas cochinadas. Y sí, utilizan también, bueno, vean el cuate pues los conservadores, ¿no? Son los que meten registro de telefonía móvil, ¿no? Entonces, pues obviamente toda esa corrupción tiene la misma firma, ¿no? Que es, pues, partidos políticos, inmobiliarias y demás, ¿no? Entonces, siguen siendo temas en México de corrupción. Sigue estando libre este cuate Simón Levy, que fue señalado por corrupción con el gobernador de Nuevo León, que ya está haciendo en un juicio político, le están metiendo juicio político. Pues andaba ya amarrando negocios ahí con una supuesta empresa china que era de casas, no sé cuántos millones de pesos, según ellos ya estaban casi amarrando ahí, y resulta que allá el dueño de la empresa china ni lo conocía, ¿no? Se hizo un escándalo, ¿no? Luego andaba ahí en Portugal, que lo iban a detener por falsificación de documentos y no sé qué tanto. Lo andaban entrevistando en un hotel ahí en Portugal, ¿no? Y resulta que andaba diciendo que estaba en Estados Unidos, en Washington, y estaba en Portugal, ¿no? O sea, esa es la corrupción en México, ¿no? Entonces, bueno, pues Portugal ahí metido con la corrupción, lo tenían detenido allá, no vuelve a aparecer sujeto como si no hubiera pasado nada, ¿no? Anda por ahí ya otra vez en YouTube diciendo que la presidenta, o sea, vean cómo está de mal, ¿no? Y ese cuate lo vinculan con, pues, Israel, ¿no? Y no digo que sean malos, ¿no? Pero sí están demostrando en muchas ocasiones que hay corrupción detrás de todo esto, ¿no? Lamentablemente. Y la corrupción nos hace mucho daño a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto concluyo este corto segmento. Es 25 minutos, media hora, está bien, un cortito video de media hora para apuntar o señalar estos puntos que quería yo mencionar. No en un en vivo, pero sí en
en este corto videito. No sé si más tarde haga algún en vivo, probablemente lo haga aunque sea corto, para no perder de la dinámica. Pero bueno, ahí están algunos comentarios, ¿no? De lo que estamos viendo el día de hoy. Lo quise hacer en esta dinámica, en este formato que es el que a veces utilizo, ¿no? Que es enfrente de un espejo, ¿no? Tiene también sus pros y sus contras, ¿no? Hacerlo así. Me parece que es muy interesante que en el espejo tú puedas, bueno, yo pueda también hacer un poquito un video, ¿no? Me gusta a veces hacer pues esta dinámica de vez en cuando, ¿no? Entonces, por ahí en el fondo se están viendo las imágenes de, pues, todos estos temblores, ¿no? Que es lo que estaba mencionando, ¿no? Y repito, no nos están diciendo todo, no va a aparecer en redes sociales, porque obviamente no dejan que se salga mucha información, lo tienen muy limitada, y precisamente por eso quieren controlar el Internet, ¿no? Vean todos estos intentos de controlar el Internet ahorita que están muy alocados, pues probablemente también sea parte porque quieren censurar muchas cosas que suceden en nuestro mundo, en muchos niveles, pero bueno, ahí está estos intentos, ¿no? Que siguen y el hecho de que renunciara Starmer en Inglaterra, este primer ministro, no va a cambiar las cosas. Ya salió el rey ahí de Inglaterra diciendo, cualquier individuo va a continuar con la agenda, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que probablemente, ¿no? En un descuido, mi teoría, ¿no? De que la naturaleza ya está empezando a molestarse con esa locura, pues en un descuido y hasta la naturaleza está molesta por esa situación, ¿no? De esas cosas antinaturales, ¿no? Porque obviamente lo natural es la libertad, ¿no? La vida, ¿no? El universo siempre está a favor de la vida, a favor de la libertad, a favor de la dignidad, a favor por eso somos una simbiosis, ¿no? Todos dependemos de todos, para que nadie sea más que otro, ¿no? Nadie se sienta más que otro, ¿no? Por eso está diseñado así el sistema, el ecosistema, la naturaleza, la realidad. Porque en este sistema que nos venden, ¿no? De donde nacemos, pues te enseñan de que las jerarquías y de que un hombre vale más que otro por su puesto de trabajo, y el dinero que tiene en su cuenta bancaria y la influencia que tiene, eso es falso, ¿no? Eso es la mentira, ¿no? La realidad es que en la naturaleza todos somos equilibrio, todos necesitamos de todos, ¿no? De árboles, de insectos, de plantas, de todos, ¿no? Los árboles nos necesitan a nosotros por el dióxido de carbono, que es su oxígeno de ellos, ¿no? Ellos nos dan el oxígeno para respirar y nosotros damos su oxígeno a ellos para que respiren, ¿no? Es una simbiosis, ¿no? Y no hay un hombre que valga más que otro, porque todos tenemos la misma participación en la naturaleza, pero esa es la naturaleza, ¿no? Ese es lo natural, esa es la realidad. Aunque salimos al mundo y nos vamos, que yo soy gerente, que yo soy ejecutivo, yo soy supervisor, y yo tengo 10 millones de dólares en mi cuenta y tengo 100 casas, esas burradas, ¿no? Esa es la burrada que nos venden desde niños, nos hipnotizan para creernos esa burrada, y en esas burradas pues tenemos este sistema de control digital y todas estas tonterías y medias, ¿no? Y muchas cosas espantosas, ¿no? Como Palestina, muchas cuestiones que hace también Irán, bombardeando gente, los bolcheviques, por ejemplo, que nadie habla de estos, ¿no? De los gulags y los bolcheviques, como también hicieron atrocidades espantosísimas, creo que ya está más atrocidades que lo que hizo Hitler, ¿eh? Pero nadie dice nada de los bolcheviques, ¿no? Que hasta creo que Putin los traen atravesados porque asesinaron a muchos rusos. Y esos cuates hicieron miles más atrocidades y más feas que lo que hizo Hitler en el Holocausto, ¿no? Esa es una realidad que no nos enseñan mucho en la escuela. Nos dicen de los bolcheviques y demás, pero no entran en detalles porque son cosas muy terribles, ¿no? Más terribles que Hitler, sin duda. Y entonces vemos como muchas cosas no nos dicen lo que les conviene, como les conviene, cuando les conviene. Y entonces nos olvidamos de la naturaleza, ¿no? De realmente cómo es la vida, ¿no? Cómo es la esencia de la vida, ¿no? Y entonces ahí es donde por eso mi teoría, ¿no? Decir que el universo, la naturaleza está enojada, ¿no? Porque estamos empezando a caer en dinámicas antinaturales, ¿no? Que son contrarias a nuestra naturaleza. Entonces, bueno, ahí está esta información que surge hoy 25 de junio del 2000, no me dejan hablar los 25 de junio del 2026, y entonces vamos a ver qué sucede. Esperemos no ver más de estas cosas que están sucediendo con el cinturón de fuego, porque todas han involucrado el cinturón de fuego, ¿no? Entonces esperemos que esto se tranquilice, porque si no se tranquiliza, entonces podríamos estar hablando de algo extraño, muy extraño, anómalo sucediendo en este cinturón de fuego, que no es peccata minuta, ¿no? Pero bueno, con esto concluye este pequeño segmento de 30 minutos, poco más de 30 minutos.
para abordar estos comentarios que quería yo mencionar. Ya tenía tiempo que no hacía un video así en el espejo, pero bueno, ahí quedan, ¿no? Estos comentarios. ¿Y por qué lo hago así? Porque probablemente en el en vivo voy a abordar el documento del informe de la ONU, que está muy bueno, vale la pena darle una leída. Entonces probablemente más tarde, tarde noche, pues revise este documento porque viene a colación con el tema el tema de la telefonía móvil en México, con todos estos sistemas de vigilancia que se están queriendo implementar a la fuerza en el mundo, a la fuerza, no nos están pidiendo permiso. Entonces, bueno, con esto concluye este corto segmento y posiblemente antes de que acabe el día esté en el en vivo, en el documento del informe del redactor especial de la ONU del tema de los derechos humanos y la vigilancia digital, que son dos temas importantes pero que están vinculados. Pero bueno, más tarde retorno en estos espacios, ¿no?, que tengo yo aquí, que tenían pues completamente apagados, pero ahora sí los estoy utilizando para poder registrar cuestiones que me interesan. Sí no la podía dejar pasar, que es el cinturón de fuego. Ayer por la noche, tarde noche, hoy amanece la noticia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto se tranquiliza, se normaliza o sigue dando de qué hablar. Ya sería algo muy, muy extraño.